Acción. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de enfermedades traumáticas. Vamos a ver en un primer momento tres patologías. Fracturas, que abarca toda la mayoría del tema. Luxaciones y esguinces. Esas patologías traumáticas son las principales que vamos a desarrollar. Empezando con fracturas. La fractura tenemos que empezar diciendo que existe mecanismo de producción, ¿sí? Este mecanismo de producción se puede dividir en alta o baja energía, ¿ya? La alta es en sí la fuerza más intensa sobre un hueso, que puede ser directamente hacia el hueso o en un punto distante, que se denomina traumatismo indirecto. Recuerden que eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? La diferencia entre directo e indirecto, ¿ya? Recordad que en indirecto tenemos un ejemplo, la rotación, la torsión y la abrasión como mecanismos indirectos en donde un punto distante genera una fuerza excesiva, ¿no? Hacia un hueso sano, ¿ya? Y genera una fractura de alta energía. Recordar que en su mayoría de veces se desarrolla en un hueso sano. Luego tenemos la de baja energía. Tenemos fracturas patológicas y fracturas por estrés, denominadas también por sobrecarga o fatiga. Las fracturas patológicas suceden en un hueso que tiene, bueno, un hueso que está enfermo, ¿sí? Un hueso que está enfermo. Un ejemplo puede ser la osteoporosis, ¿no? Mayormente puede ser osteopenia, osteoporosis, ¿ya? Pero está patológicamente predispuesto a que algún traumatismo leve, como una caída de su misma altura, desarrolle una fractura. ¿Ya, chicos? Luego tenemos las fracturas por estrés. En esta la fractura que genera movimientos repetitivos, ¿sí? Y el uso excesivo del segmento hueso produce microfracturas, ¿ok? Microfracturas que pueden llevar a una fractura completa. Sucede en pacientes que generan carga y que son deportistas, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos mecanismos de producción me producen fractura. Ya vamos a ver cómo es el cuadro clínico en la siguiente diapo. Ahora el punto fisiopatológico o anatopatológico es cómo se forma la consolidación ósea secundaria o indirecta. ¿Ya? Tenemos fases: inflamatoria, fibrocartilaginosa, osificación y remodelación. En la inflamatoria vamos a ver que el paciente presenta una fase inflamatoria donde se desarrolla el hematoma, ¿sí? Donde se desarrolla el hematoma. En esta fase inflamatoria aparecen los primeros factores de crecimiento óseo, que son la interleucina 1, como pueden observar, la interleucina 6, ¿sí? El RANK, ya, eh, y la BEF, ¿no? Que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, y el TNF-alfa. Eso de ahí ayuda a la proliferación y angiogénesis, más que todo de ese tejido fracturado. Luego que tenemos la formación del callo blando, ¿sí? La formación del callo blando. El callo blando pertenece a la fase fibrocartilaginosa, en donde existe una proliferación más que todo de condroblastos, ¿ya, chicos? Entonces recuerden, la formación en el callo blando sucede aproximadamente dentro de la primera semana después de la fractura, ¿sí? Ese es lo que dice el libro, ¿ya? Se forma en sí un tejido blando compuesto por células de tipo fibroblastos y condroblastos. Luego, gen- eh, al pasar los días, esta matriz cartilaginosa empieza a depositarse o llenarse de calcio y se produce una osteogénesis o consolidación ósea ya propiamente dicha. ¿Ya, chicos? Entonces, los fibroblastos se empiezan a especializar en osteoblastos. Estos osteoblastos depositan, ¿sí? Tejido óseo, o sea, calcio más que todo, y se reemplaza un callo blando hacia un callo óseo o callo duro, ¿ok? Y luego, para terminar, viene la fase de remodelación.
en esta fase que comienza varias semanas después de la formación del callo duro y puede durar o puede continuar durante varios años, ¿ah? La remodelación. En esta remodelación, el exceso que haya producido de matriz nuestros osteoblastos va a ser remodelado mediante la resorción ósea por medio de los osteoclastos. En otras palabras, tiene que haber un equilibrio, ¿no? En la formación del callo óseo se produjo un mayor número de osteocitos con osteoblastos, más que todo osteoblastos, que depositan tejido óseo y a veces supera el exceso, ¿no? Bueno, supera lo normal, mejor dicho. Entonces, para que se pueda lijar, entre comillas, eh, necesitamos una remodelación por medio de los osteoclastos. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso en los osteoclastos me van a liberar los famosos bueno, las metilproteinasas, la MPP, perdón, la MMP, la metaloproteinasas. ¿Sí? Que son enzimas en sí que degradan tejido conectivo óseo y también conectivo general, ¿ya? Esto lo va a producir los osteoclastos en un primer momento. Ya chicos, como pueden ver en la última imagen empiezan a aparecer osteoclastos que van limpiando y haciendo una resorción ósea, ¿no? ¿Ok? Esto es en sí las fases de nuestra consolidación para formar ese callo óseo duro, ¿no? ¿Para qué es importante saber eso? Porque el manejo ortopédico, si tú logras que la fractura se estabilice y que ambos bordes formen un buen hematoma y luego van a formar un excelente callo blando y luego un callo óseo, eh, bacán. Puede ser con un manejo ortopédico, simplemente con yesos, o si tú ves que la fractura esté muy inestable, ¿no? Los bordes están muy separados, muy desplazados, entonces de forma quirúrgica tú lo estabilizas mediante clavos y tornillos o clavos endomedulares, ¿sí? O agujas percutáneas, inmovilizas ese hueso y generas que los bordes estén en conjunto y se forme un buen hematoma para que se dé una buena consolidación, ¿sí? Esa es la base a nivel de fracturas para poder hacer un buen manejo. ¿Ya? Recordar que existen factores reguladores de esto. Sí, hay factores que retrasan la consolidación y factores que favorecen. ¿Ya? Entonces vamos a mencionarlos. Entonces, ¿qué factores retrasan la consolidación? Fracturas abiertas, enfermedades sistémicas. Sí, enfermedades sistémicas como diabetes comúnmente, el uso del tabaquismo, la malnutrición, la deficiencia de vitamina D, ya D con letra mayúscula, el manejo con corticoides, la indometacina, la mala inmovilización, la osteoporosis, el hipotiroidismo, la osteomielitis, ¿sí? Esas patologías retrasan, ya retrasan la consolidación y hay que tenerlas en cuenta. Y por eso luego del manejo posoperatorio o posortopédico hay que manejar estos puntos. Los factores que favorecen la consolidación es una carga ósea controlada, ¿ya? También que hay un buen aporte vascular al hueso y que esté estable mecánicamente, ¿no? Esos son los factores que ayudan a una buena consolidación. Una vez hecho la fractura, sea por alta o baja energía, hay un cuadro clínico que se repite en todas las fracturas, las 3D. Existe luego del trauma un dolor espontáneamente que se agrava con el movimiento, que se encuentra también en reposo, que empeora en otras palabras también con el movimiento. Es muy preciso y localizado exactamente en donde está sucediendo la fractura y es muy intenso. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? La estructura o segmento corporal donde se encuentra la fractura desarrolla impotencia, ¿sí? Impotencia o disfunción de esa estructura o segmento corporal. A su vez, las fracturas que se desplazan, las fracturas generan deformidades, ¿ya? Producto también de la hemorragia de los tejidos blandos adyacentes, de la hemorragia propia del hueso, del edema inflamatorio adyacente a los tejidos óseos, ¿no? Más que todo las partes blandas, músculo, tejido conectivo, se lesionan cuando un hueso se desplaza mucho y produce un edema grande.
ya por la inflamación y lesión. ¿Ok? ¿Qué más? La fractura tiene dolor a la palpación, suele estar edematosa y aumentada de volumen. ¿Sí? Esos son en sí el cuadro clínico de una fractura. ¿Ya? Desde que se inventó la radiografía, ya chicos, esta fue un hito importante en la historia de la cirugía ortopédica. El descubrimiento de los rayos X en 1895 desarrolló la traumatología y cirugía ortopédica, ya que la posibilidad de ver la anatomía del hueso antes de una cirugía abrió un increíble abanico de posibilidades que los cirujanos de la época empezaron a explorar. Chicos, recordar que más que todo en el 22 de diciembre de 1895, el descubridor de los rayos X, que es el gran Röntgen, Wilhelm, perdón, es Wilhelm von Röntgen, ¿ya? Así me acuerdo que se llamaba, ¿ok? Él descubrió esta maravillosa forma de diagnosticar las fracturas de forma muy sencilla, ¿no? Siempre cuando, bueno, van a rotar en traumatología, una fractura tiene que tener sí o sí su radiografía y con eso basta, ¿sí? Con eso uno puede decir, ok, está inestable, estable, necesita cirugía. Nada más, ¿ya? La tomografía se está indicada más que todo para fracturas de huesos muy pequeños, como los de la mano o lo del pie, o fracturas comminutas de múltiples fragmentos, ¿sí? La resonancia magnética me sirve más que todo para evaluar las partes blandas que se lesionan secundariamente a una fractura. ¿Ya, chicos? La clasificación de estas fracturas pueden ser incompletas, que es más frecuentemente en niños, son fracturas que no atraviesan completamente la corteza del hueso, o sea, no atraviesan la corteza del hueso en ambos lados, en anterior, posterior, lateral, medial, etcétera, ¿no? Pero no lo cortan, por así decirlo. En cambio, las completas se atraviesa y lo cortan al hueso en un 100%. Las completas pueden ser por trauma directo o por trauma indirecto. Los traumas directos, las lesiones, objetos eh, potencialmente lesivos que chocan contra el hueso de forma directa, producen fracturas transversales, ¿sí? Ahí lo tiene una imagen, fracturas longitudinales, fracturas fragmentadas. Las fracturas transversales, recuerden que son fracturas perpendiculares al eje largo, bueno, al eje longitudinal del hueso, ¿ya? Y al revés, lo longitudinal, ¿no? Las fracturas longitudinales son perpendiculares al eje transversal. Las fracturas segmentadas, ¿sí? Son una de las fracturas que mayor se teme en traumatología y ortopedia, ¿ya? Estas pueden ser en cuña o en ala de mariposa cuando solamente se observan tres fragmentos y pueden ser con minuta cuando son más de tres fragmentos los que se fracturan o bueno, los que resultan de la fractura en sí, ¿no? Un ejemplo es imagen que vemos, ahí tenemos un ejemplo, una conminuta. En cambio, la otra imagen, ya esta, se observa en cuña, ¿no? Bueno, en tres fragmentos, mejor dicho, segmentada en tres, más de tres con minuta. Luego tenemos las fracturas por trauma indirecto, ¿sí? Tenemos a las oblicuas y tenemos las espiroideas, ¿ya? Oblicuas y espiroideas. Las espiroideas se deben a una torsión o una rotación, cualquiera de esos dos mecanismos indirectos, torsión o rotación, ¿ya? Recordar, las oblicuas, ¿sí? Las oblicuas deben de formar un ángulo aproximadamente de 30 o más de 30 grados a una línea perpendicular al eje largo del hueso. ¿Ya, chicos? Entonces, em, puntos importantes, ¿ya? Para recordar, aunque no se ve muy bien, tenemos, para que quede claro, ya, tenemos el eje largo del hueso, ¿sí? Ahí lo tienen, ya. Perdón, ya, ahí está. Entonces,
Cuando la fractura oblicua, ahí lo tienen, va a formar un ángulo de más de 30 grados, ¿sí? Con respecto a este huesito, bueno, a este eje, perdón, ya, ahí lo tienen. Entonces forma más de 30 grados, ¿ya chicos? La esferoidea tiene esta forma, ¿ya? De S. Luego tenemos fracturas incompletas. Estas las vamos a ver en el tema de traumatología y ortopedia pediátrica, ¿sí? Estas fracturas, ¿ya? Porque netamente son de niños, son pediátricas, son infantiles. Tenemos la fractura por incurvación, ¿sí? La fractura también conocido como Tourette o bambú o rodete. Y las fracturas más populares son las de tallo verde, ¿sí? Las famosas fracturas de tallo verde necesitan solamente, como es una fractura estable, casi la mayoría de fracturas incompletas son estables porque nada más se necesitan manejo ortopédico, ya no, no una cirugía abierta. Dentro del diagnóstico por imágenes en una radiografía, perdón, uno, tenemos que identificar el tipo de fractura, transversal, longitudinal, fragmentada, ¿sí? Puede ser segmentaria, puede ser en alas o en cuña, o con minuta, oblicua o espiroidea, que son las principales patrones del tipo de fractura, ¿no? Dos, localizar, uno, el hueso afectado y el segmento del hueso. Recuerden, los huesos largos tienen segmentos proximales, distales, medios y maleolares, más que todo la tibia y peroné. ¿Ya? Luego, la relación entre segmentos. Recuerden que la mayoría de fracturas, excepto las fragmentadas, son dos segmentos, ¿sí? Dos segmentos. Entonces, más que todo, queremos saber cómo se encuentra el segmento distal con respecto al proximal. Si está desplazada, si está separada, si está impactada, cortada, angulada, cabalgada o rotada, ¿sí? Y el número cuatro es evaluar las complicaciones agudas, más que todo y comunicar luego ya de un manejo, ¿no? Las crónicas a los familiares y al paciente mismo, ¿no? Pero tú mismo, de forma aguda, las complicaciones agudas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Respecto a la relación de segmentos, cómo se compone un segmento distal en relación al posterior, tenemos el más simple, el sin desplazamiento, donde ambas tienen una fractura completa, ¿ya? Pero no hay ninguna desplazada ni otra relación visible. Luego tenemos el patrón de separación o diástasis, donde se observa nada más el alejamiento de los fragmentos óseos, ¿ya? Luego, en cambio, tenemos que la fractura de dos segmentos se han pegado tanto que han hecho una impactación o penetración, ¿sí? Luego tenemos el acortamiento, en donde ambos segmentos se aproximan, pero no se impactan, sino rozan, pero se aproximan y rozan uno del otro, pero no se impactan, ¿ya? El otro punto es la angulación, ¿sí? La angulación, ¿ya chicos? Es más que todo cuando, como pueden observar ahí, ¿no? Un desplazamiento lateral o medial, ¿ya? Puede ser medial, puede ser lateral del segmento distal con respecto al segmento proximal y generan un ángulo agudo de angulación, obviamente. ¿Ya, chicos? Según también la posición puede ser dorsal o palmar, varovalgo, radial o cubital. Luego tenemos el cabalgamiento. Acá es los dos segmentos de la fractura superan su diámetro en sí, ¿ya? Los dos segmentos de la fractura se desplazan de forma lateral, no impactan, tampoco se acortan, sino se acabalgan. Y luego tenemos la rotación. Es difícil de hallar, pero sí se puede observar si tienes un buen ojo. Un ejemplo, ¿no? Un hueso tiene una línea característica y cuando existe una fractura que sucede en ese hueso y la línea característica se mueve,
ya, sobre su eje, ¿sí? Pero no tampoco está cortado ni impactado el huesito, simplemente hay una rotación. Ahora vamos a entrar a un punto muy importante, que es la clasificación AO, ¿sí? La clasificación AO. Esta clasificación nos ayuda mucho a poder identificar con un sistema metodológico las fracturas o clasificarlas más que todo. Tiene una nomenclatura importante en base a números y a letras, ¿sí? Vamos a empezar con los dos primeros números, que son, el primero siempre es el hueso y el segundo es el segmento, ¿ya? Primero es hueso, segundo segmento. Siempre el número uno es el húmero, o sea, esos números corresponden a los huesos. Uno es húmero, un ejemplo, 5 es columna, 7 es mano, 8 es pie, ¿no? Con respecto, hablamos de esos números y los huesos. El segundo número son los segmentos, ¿sí? O sea, ya hemos hecho este, ahora vamos con el segmento. Ahí tenemos también números. Si son huesos largos, más que todo, tenemos uno segmento proximal, dos segmento medio y tres segmento distal, ¿ya? Solamente en tibia me va a aparecer el segmento malleolar, ¿sí? El segmento malleolar. ¿Ya, chicos? Entonces se van conformando estos números, ¿no? Un ejemplo, ya tengo el hueso, que es el húmero, que es el número uno. Esta parte va a ser uno uno o 11, que es el segmento proximal del húmero, ¿ya? Así lo vamos nombrando. Ya mencionamos hueso y segmento, lo básico. También lo pueden aplicar para radiología, no se olviden. Ahora vamos a ver con el tipo de fractura, ¿ya? Dentro de los tipos de fractura vamos a hablar de los tipos de fracturas diaficitarias o de segmento medio. Las diaficiarias tenemos de tipo A, de tipo B, de tipo C. Las fracturas simples nada más nos dan dos segmentos, ¿sí? Toda fractura simple me da dos, espiroidea, oblicua, transversal, ¿ya? O bueno, longitudinal no tanto, ¿sí? Ya recuerden, espiroidea, oblicua, transversal. Luego tenemos la fractura en cuña, donde más que todo se forman tres segmentos, ¿ya? O sea, dos proximal y distal y uno que es el intermedio, ¿sí? Uno, la mayoría de veces, ¿no? A veces es dos intermedios, pero siempre hay dos principales. Ese es tipo B. Tipo C, fractura con minuta, más de tres o cuatro segmentos multifragmentados, ¿no? Luego, ya chicos, luego tenemos, vamos a ver la fractura articular, ¿sí? Donde tenemos A cuando la fractura es cercana a la articulación, pero no está dentro de la cápsula, ¿sí? O no penetra esa cápsula. Tipo A. Tipo B cuando penetra de forma parcial, solamente un lado, y tipo C cuando hay más de tres segmentos que penetran toda la articulación de ambos lados. ¿Ya, chicos? Luego tenemos la fractura de húmero proximal en donde no se da exactamente la fractura articular. O sea, esta fractura articular es para todos los huesos, excepto dos huesos, húmero proximal y fémur proximal. ¿Ya? Ahí tienen su propia clasificación. Un ejemplo, la fractura articular del húmero proximal, o sea, vamos a hablar de tipo A, fractura extraarticular unifocal, ¿ya? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, pero es unifocal, es extra. Tipo B, extraarticular pero bifocal. Uno, dos. Se unen, ¿no? Y tipo C, dentro de bueno, dentro de la articulación. Con respecto a la fractura de fémur, tenemos fractura de la articulación de la cadera perteneciente al fémur, la fractura de tipo A, que es trocantérica, la de tipo B, que es del cuello, y la de tipo C, que es de la cabeza. ¿Ya? Esos dos articulaciones varía. El resto es con esta misma de aquí. Luego también tenemos la fractura malleolar,
¿qué me va a suceder en los malleolos tibiales? ¿Sí? En conjunto con el peroneal. ¿Ya? Esta fractura malleolar tipo A es una fractura debajo de la sindesmosis. Recuerden que existe un tipo de articulación que se conoce como sindesmosis, que se conoce como tibio peronea o tibio fibular, ¿ya? Recuerden, esta articulación, porque es una articulación, carece de cartílago y está más que todo unido por tejido fibrótico, ¿ya? Por una lámina de tejido fibrótico. Esa es la sindesmosis. Entonces, debajo de la sindesmosis es tipo A, ¿sí? Dentro de la propia sindesmosis trans, ¿no? Versal a la sindesmosis tipo B y supra a la sindesmosis es tipo C. Luego vamos a pasar al grupo de mecanismos de fractura diaficiaria, ¿sí? Color rojito, mayor gravedad. Color verdecito, menos complejidad, menos gravedad. ¿Ya? Tenemos tres letras, ¿sí? Estos mecanismos va a depender mucho de cómo se encuentre, un ejemplo, los fragmentos. ¿Ya, chicos? Entonces, la letra A pertenece a fracturas más que todo, corresponden, ya chicos, a las fracturas simples en cuña y complejas que hemos visto de la diáfisis. Esas son las tres letras, no te olvides. Ahora vamos a aplicar el grupo de mecanismos. Ya sabemos que las letras son A, B, C. Sí, ese es el tipo de fractura diaficitaria. Ahora vamos a ver el grupo mecanismo. Uno, cuando es espiral, ¿ya? Entonces, A1 sería una fractura simple espiroidea. Luego tenemos A2, una fractura simple oblicua con más de 30 grados de oblicuidad. A3, una fractura simple transversa, porque netamente cuando supera los 30 grados es oblicua. Cuando es menos de 30 grados es transversa. ¿Respecto a qué? Al eje longitudinal del hueso. Ya eso lo hemos mencionado en tipos. Aquí, ¿no? Perdón. Ya, aquí en la oblicua. Un ángulo más de 30 grados es oblicua. Un ángulo menos de 30 grados, y eso lo pueden agregar aquí, es transversal. ¿Sí? Es transversal. ¿Ya? Esas son las tipo A. Luego tenemos las tipo B, las que son más que todo en cuña. ¿Sí? Tres segmentos, un segmento intermedio en forma de cuña. ¿Ya? La B1 es una cuña de tipo espiroidea, una fractura en cuña espiroidea. La de tipo 2 o la B2 es una fractura en cuña por flexión. ¿Sí? Por flexión, en donde existe la cuña intacta. Ya la cuña está intacta. Y la B3 es cuando existe una fractura en cuña, pero con la cuña fragmentada, o sea, los segmentos proximal y distal están obviamente intactos, pero la cuña está fragmentada. Ese es B3. Luego tenemos la letra C. Recuerden que la letra C es conminuta, multifragmentada, ¿no? Una fractura compleja, ¿sí? La C1 es una fractura compleja por un mecanismo de espiroideo, ¿no? ¿Ya? Espiral, en otras palabras. Em, la C2 es una fractura compleja segmentaria y la C3 es una fractura compleja irregular, la peor, ¿ya? Con respecto ya a los mecanismos en la fractura articular, en general habíamos dicho que existe la tipo A es fractura extraarticular, la tipo B es una fractura articular pero parcial, ¿no? De un lado. Y tipo C es la fractura completa articular, donde atraviesa en ambos lados y es multifragmentaria también dentro de la articulación. Entonces, las de grado A tenemos igual. Siempre recuerden, el grado verde o en el color verde es leve, grado rojito es mucho más grave. ¿Ya? Entonces, las fracturas extraarticulares pueden ser simples o multifragmentadas. ¿Ya? Multifragmentadas. ¿Ok? Puede ser una simple que es una A1, una A2 que es multifragmentada pero con cuña intacta, y la A3 que es una multifragmentada con la cuña obviamente también fragmentada.
Luego la articular parcial, ¿sí? La fractura parcial articular, puede ser que su mecanismo sea el uno, ¿sí? Que sea el uno, ¿no? ¿Ya? Que más que todo es un mecanismo sagital de fuerza. En cambio, el frontal es grado B3. La fractura completa puede ser articular simple o articular multifragmentada. Si es multifragmentada es C3, ¿ya? C3. ¿Ya, chicos? Ahora vamos con ejemplos. Acá tenemos una imagen de una fractura del segmento medio del fémur. Miren, vamos a leer la radiografía, ¿no? Primero, ¿qué tipo de fractura es? ¿Ya? ¿Qué tipo de fractura es, chicos? Transversal, ¿sí? El ángulo es menos de 30 grados con respecto al eje. Es una fractura completa. Ya vamos lo básico, ¿no? Fractura completa. El ángulo de la fractura con respecto al eje longitudinal es transversal porque es menos de 30 grados. Tenemos una fractura completa transversal. ¿De dónde? Del hueso del fémur. ¿Qué segmento? Segmento medio o diaficiario. Relación entre los segmentos. ¿Qué observan ahí, chicos? ¿Cómo está el segmento? Ya, ¿cómo están? Acabalgado, ¿no? Está cabalgado. Pero recuerden que acá hay otro huesito, ¿no? Tercer segmento. O sea, tenemos una fractura eh, ya no transversal, si es que ya observamos ese fragmento, sino una fractura completa, en fragmentada o segmentada en tres porciones, pero con los dos segmentos proximal y distal acabalgados, ya con desplazamiento lateral y acabalgados. Entonces, en el sistema AO pertenece al hueso 3, ¿no? Que es el fémur. Segmento 2 porque la diáfisis, ¿ya? Es de tipo B porque se encuña. Bueno, es fragmentado, tres segmentitos, ¿no? De tipo B. Y el mecanismo sería por flexión, ¿sí? Ya que la cuña no está fragmentada, ¿ya? Ustedes la cuña lo ven intacta. Entonces regresemos aquí. Cuando tenemos una lesión de tipo B en cuña, pero con la cuña intacta, es B2. Nada más, ¿sí? Nada más. Con esto ustedes ya están campeones, ¿ya? Así que no se confundan. Hay que ver siempre las cuñas. Uno puede decir, "Ah, es transversal, ¿no?" Pero siempre vean las cuñas. Luego acá tenemos una fractura del segmento distal del fémur, ¿ya? Segmento distal del fémur con múltiples fragmentos, ya múltiples fragmentos de la rodilla, ¿no? Ahí lo pueden observar. Entonces, ¿qué hueso es? Fémur. Número 3. ¿Qué segmento es? Distal. 3. Hacia el distal pertenece a las fracturas, ¿sí? Articulares, ¿ya? Entonces, en esas fracturas articulares vemos que existe una fractura multisegmentaria. Es una tipo C. Perdón. Sí, es una tipo C, ¿ya? Una tipo C. Y esta C se observa que a su vez está multifragmentaria, ¿no? Esta fractura completa de la articulación. Lo que sería una 3-3-C3. Sí, una AOS 3-3-C3 es esta imagen que están viendo, ya como ejemplo. Luego tenemos la clasificación de Stegner y Osner. Ya, chicos, para fracturas cerradas se dividen de 0 a 3 grados. Y vamos con los puntos importantes. En el grado 0, las lesiones de partes blandas es nula, ya nula. El mecanismo suele ser indirecto, ¿sí? El desplazamiento es mínimo y o sea, la fragmentación no hay. No hay fragmentación, ¿sí? En el grado 1 suele haber una herida localizada, ¿ya? Una herida localizada, o sea, no abierta, sino una lesión localizada por la fractura, ¿ya? Con contusiones superficiales más que todo.
El mecanismo es indirecto, el desplazamiento es moderado, acá tampoco hay conminución. Grado 2, el traumatismo es directo. Y al ser directo, recuerden que comúnmente genera la segmentación del hueso y el desplazamiento va a ser intenso, ¿sí? Esto comparten ambos grados. ¿Cuál es la diferencia? La lesión vascular, ¿ya? Grado 3 tiene lesión vascular, grado 2 no tiene. ¿Ya, chicos? Recuerden que es una complicación aguda la lesión vascular por fracturas conminutas o multisegmentarias o multifragmentadas. ¿Qué hacemos en el manejo inicial de una fractura cerrada, chicos? Uno, opcional, reducir, ¿no? Ya, eso depende mucho de la experiencia del traumatólogo y ortopedista. Algunas fracturas que son de dos segmentos, palpable en el examen físico y también en la radiografía, se pueden reducir mediante maniobras de tracción y contratracción del hueso fracturado. ¿Eso que consigue? Que el hueso quede en su posición natural, que se prevenga mayor lesión de tejidos blandos, especialmente neurovasculares, y disminuye o alivia el dolor. ¿Ya? Otro proceso es la inmovilización precoz, ¿sí? De forma prequirúrgica, de forma preoperatoria, la inmovilización precoz. Ya, eso sí o sí es obligatorio. O sea, el paciente, una vez se ha fracturado, no tiene que mover el segmento corporal. ¿Y cómo lo podemos detener el movimiento? Con férulas, ¿sí? Con férulas. ¿Ya? Luego tenemos la analgesia. Los dolores de fractura comúnmente son muy severos, por lo que se da metamizol, se da tramadol, se da diminuirato, ¿ya? Metamizol como un potente antiinflamatorio analgésico, el tramadol como un potente analgésico, ¿sí? En conjunto desarrollan una buena analgesia en el paciente con fractura. Y el diminuirato se utiliza para contrarrestar los efectos nauseosos y eméticos del tramadol. Con respecto al manejo definitivo de las fracturas, tenemos dos medidas, ¿no? El manejo ortopédico en conjunto con medicina física y rehabilitación y el manejo quirúrgico. ¿De chicos? En el manejo ortopédico puede ser la misma abstención terapéutica, o sea, el paciente tú ves que se ha fracturado y es una fractura incompleta donde nada más necesita reposo, analgesia y observar, ¿no? No hacer ninguna férula, ningún yeso, ni operar. Abstención terapéutica. Otros sistemas ortopédicos que vamos a ver son, un ejemplo, la tracción cutánea, para poder acercar ambos fragmentos, igual que la transesquelética, y también métodos de inmovilización mediante cosas no invasivas como las tracciones, ¿no? Más que todo vendajes, férulas, yeso, ¿sí? Que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Con respecto al manejo quirúrgico, se dividen en dos grandes ramas, las fijaciones internas o también llamadas osteosíntesis y la fijación externa o llamada osteotaxis. ¿Ya? La imagen que ven a la derecha y la última, ¿sí? Esos, por así decirlo, fierros alrededor de la pierna son parte de la osteotaxis. ¿Ya? Más que todo sirve para inmovilizar y estabilizar mediante un anclaje de zonas alejadas de la fractura, ¿no? Mediante esos metales. Ya chicos, sirve para fracturas muy inestables, cerradas o fracturas abiertas. Luego tenemos la osteosíntesis. Esta se divide en tres puntos. La fijación interna con reducción abierta, conocida como RAFI, ¿ya? O también llamada reducción abierta, perdón, sí, está bien, ¿no? RAFI, ¿ya? Reducción abierta con fijación interna, ¿sí? Esta RAFI, que van a verlo mucho en las historias clínicas de traumato, ¿ya? Se basa en estabilizar la fractura de forma quirúrgica para que se desarrolle un buen callo óseo, ¿sí? Mediante el acercamiento de las fracturas en base a placas, tornillos y cerclajes, como ven en la tercera imagen. La reducción cerrada, ¿sí? La fijación interna con reducción cerrada se basa ya en, más que todo, reducir la fractura de forma cerrada sin ver el foco de fractura.
Más que todo se coloca clavos en los extremos, mientras que un ejemplo, la fractura está en el segmento medio. Yo no abierto la piel del segmento medio para poder ver la fractura, sino abro la piel de forma distante al segmento medio, suponiendo que ahí está mi fractura, y ahí introduzco un clavo endomedular. Eso se denomina fijación interna con reducción cerrada. En cambio, la reducción abierta necesita abrirse los planos de la piel y tejidos blandos en la zona donde está la fractura. ¿Sí? Se aborda directamente el foco de fractura. Luego tenemos la osteodesis, que es una forma de osteosíntesis percutánea mediante agujas, ya más que todo agujas, ¿sí? Mediante simplemente mínimamente invasiva por la piel. ¿Ya? En el manejo ortopédico tenemos diferentes posiciones de inmovilización. Toda articulación, recuerden, debe inmovilizarse en una posición adecuada después de retirar el yeso o la férula para conservar la movilidad articular. O sea, cuando yo, recuerden, voy a utilizar férulas y yesos, necesito que nuestro paciente sepa estar en un rango de posición para que éste no dañe la movilidad articular, ¿sí? Un ejemplo, el hombro o cualquier fractura o luxación del miembro superior que va a hacer un manejo ortopédico mediante férulas o yesos, necesita que el hombro esté en aducción, o sea, cercano al tronco, con rotación interna, y esto genera que el codo también se vaya hacia la barriga. El codo tiene que estar en una flexión de 90 grados, ¿ya? Entonces recuerden, patologías del miembro superior, que vamos a ver también que es un tema, que hacemos aducción, ¿sí? Rotación interna y flexión del codo a 90 grados, ¿ya? Si tenemos patologías traumáticas en la muñeca o cercanas a ellas, se hace una extensión de 90, perdón, de 30 grados, ¿sí? Se coloca así en la muñeca, ¿ya? El pulgar igual tiende a estar abducido a nivel radial y la mano se coloca en esta posición, donde las articulaciones metacarpofalángicas, que son estas, ¿ya? Acuérdense, ahí lo tienen, hacen flexión de un 70% de grado. Y las articulaciones interfalángicas proximales y distales están extendidas. Solamente las metacarpofalángicas hacen flexión, ¿ya? Eso es para fractura de huesos de la mano. Con respecto al miembro inferior, ¿sí? Un ejemplo, la estabilización de fracturas de cadera se logra con estas férulas, ¿ya chicos? Un ejemplo, 10 a 30 grados de abducción, ¿ya? ¿Qué más? 20 a 45 grados de flexión y 15 grados de rotación externa. Se considera una estabilización o inmovilización de la cadera. Con respecto a la rodilla tiende a estar en una flexión, ¿ah? O sea, acercamiento aquí, flexión, pero de unos 15 a 30 grados. Tobillo, patología de tobillo, acá está el piso. ¿Qué se hace? Dorsiflexión. ¿Ya? Recuerden que esos términos los hemos visto en la primera clase, ¿no? Vamos a ver los tipos de inmovilizaciones ortopédicas. Tenemos anatómicas, tenemos biomecánicas, ¿ya? En las biomecánicas, los famosos cabestrillos, ¿sí? Los famosos cabestrillos. Un ejemplo, esto es un cabestrillo, ¿no? Biomecánicas. Las inmovilizaciones anatómicas se pueden dar por medio de yesos, que son dispositivos de material rígido, ¿sí? Un ejemplo, esto es una férula, ¿ya? Material rígido, ahí lo tienen, férula. También mediante yesos, ahí lo tienen los yesos, o mediante tracciones, ¿sí? Pueden ser tracciones cutáneas, donde simplemente la piel es la que se jala por medio de un sistema de tracción o de poleas, y, o
Puede ser una tracción transcutánea en donde una aguja atraviesa los tejidos blandos y mediante un aparato, igual, con un sistema de poleas, se hace esa tracción. ¿Ok? Entonces tenemos tracciones cutáneas y transesqueléticas. Ya, chicos. Con respecto a las férulas, tenemos férulas de escayola y férulas que pueden ser escayolas de aposición o de con prealmohadilla. Ya, y también los yesos de escayolas. ¿Ok? ¿Qué se necesita para hacer férulas? Almohadillas de algodón, vendas o tiras de escayola y vendas elásticas. ¿Ya? Eso lo realizan, bueno, yo lo realizaba como interno en traumatología y ortopedia, ¿no? Un montón de férulas, ¿sí? Muchas férulas. Ya, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre una férula y eso? Porque, bueno, en sí, ambas utilizan escayola, ¿ya? Eso blanco, es endura. Ambas utilizan escayola. Solamente que el yeso es circular, ¿sí? Engloba toda la extremidad. En cambio, la férula es simplemente una porción. Ahí lo tiene, la imagen diferencia, ¿no? Es férulas de yeso, ¿sí? Con respecto al tratamiento quirúrgico, ahí tenemos la reducción abierta, donde tenemos que abrir la piel en el foco, ¿sí? O sea, hemos abierto ahí, miren, ya en el foco traumático, ahí está, y hemos colocado placas y tornillos. Es una osteosíntesis o fijación interna con reducción abierta. En cambio, la reducción cerrada, miren, aquí ha sido la fractura, pero nosotros hemos abierto de forma quirúrgica esta porción para meter el clavo endomedular. Esa es una fijación interna por reducción cerrada, ¿sí? Y luego tenemos la reducción externa o osteotaxis, donde múltiples fracturas, bueno, acá tenemos una fractura cerrada, multifragmentada, inestable, ¿ya? Que se utiliza la osteotaxis, ¿no? Clavos externos con una maquinita para poder inmovilizar y estabilizar esta fractura. Chicos, siempre recordar cuáles son los factores que retrasan la consolidación y cuáles son los que favorecen la consolidación. ¿Ya? Dentro de las complicaciones agudas tenemos la fractura abierta, ¿sí? La fractura abierta. Esta patología aguda se asocia frecuentemente a la fractura abierta de tibia. O sea, la tibia es el hueso que más puede hacer fractura abierta, seguida del fémur. Y existe una clasificación histórica de dos médicos cirujanos que son Gustilo y Anderson, ¿sí? Que clasifica en 3 grados la fractura abierta. Cuando existe una fractura abierta con una herida de menos de 1 centímetro, acá lo tienen, ¿ya? Miren, ese es tipo 1, ¿sí? Herida chiquita y se observa, bueno, la radiografía nos indica una fractura, pero con herida pequeña, fractura abierta tipo 1. Cuando tenemos una herida de 1 a 10 centímetros y se puede observar ya también la fractura, es tipo 2. Y tipo 3 hay tres, bueno, de tipo 3 hay tres subgrupos. ¿Ya? Recuerden, una herida mayor de 10 centímetros, grado 3. Sí, grado 3. Bueno, la grado 3, ¿cómo se diferencia? La 3A, tejido blando intacto, pero hay exposición ósea. Grado 3B, hay lesión del tejido blando con exposición ósea. Y grado 3C, obviamente va a haber lesión del tejido blando, va a haber exposición ósea, pero acá hay lesión arterial. En la 3A y 3B no había lesión arterial. Ya no había lesión arterial. Acuérdense, cuando existe lesión arterial en una fractura abierta, de frente va a 3C. Tampoco, sin importar independientemente el tamaño de la herida abierta. ¿Ah? ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la clasificación de Gustillo y Anderson. Un ejemplo, ahí tenemos una fractura abierta, ¿no? Con un apósito colocado. ¿Ya? Recuerden que estos aparatos, ¿cómo se llaman? Osteotomy.
¿sí? Osteotaxis, ¿no? O fijación externa, ¿ya? Con respecto al manejo, al paciente se le estabiliza con el ABCDE, se le da un manejo inicial con analgesia, recuerden, metimazol, tramadol y minidrato, se cubre con apósitos y se inmoviliza, ¿ya? Se le inicia antibiótico-terapia, ¿no? No profiláctica, sino ya como manejo terapéutico, porque es una fractura abierta. Grado uno se utiliza solamente cefazolina, 2 gramitos endovenoso, eh, ya cada 8 horas. Grado 2 y 3 se utiliza cefazolina, 2 gramos, igual cada 8 horas, pero sumando a un aminoglucósido, que es la amicacina. Sí, amicacina, 500 miligramos endovenoso cada 12 horas también. ¿Ya, chicos? Entonces utilizamos una cefalosporina y una aminoglucósido para manejar las fracturas abiertas. ¿Ya? Más que todo, ¿sí? También importante la profilaxis antitetánica. Hasta ahí es prequirúrgico. Ya en el intraoperatorio el paciente se le hace un lavado con suero salino, ¿sí? Eh, de 10 litros aproximadamente, más debridación, más limpieza quirúrgica de la herida, ¿ya? Debridar tejido necrótico, etcétera, ¿sí? Y luego se hace un cierre dependiendo el grado. Grado uno cierre primario y se inmoviliza de forma ortopédica, ¿ya? Porque es una herida de menos de 1 centímetro con una fractura abierta pequeña también. Grado 2 y grado 3A, ¿sí? Una fractura de 1 a 10 centímetros, sin daño de tejidos blandos, sin daño arterial, etcétera. Y una grado 3A, que sí existe daño del tejido blando, pero no hay daño arterial y mide más de 10 centímetros. A esas se le hace una fijación externa o también llamada osteotaxis hasta que se estabilice y luego hacer una osteosíntesis con reducción cerrada, más que todo un clavo endomedular en la tibia o fémur, porque son los huesos que más hacen fracturas abiertas. El grado 3B, simplemente osteotaxis, y grado 3C, hacer osteotaxis, pero se suma por la lesión arterial un manejo también del cirujano cardiovascular. Otra complicación aguda es el síndrome compartimental agudo. Es la causa más frecuente eh, que se asocia a fracturas de tibia, ¿ya? O sea, la causa más frecuente del síndrome compartimental es la fractura de tibia. Cerrada, ¿sí? Fractura cerrada. O sea, esto de acá sucede en fracturas cerradas, ¿ya? Se define cuando existe una elevación de la presión dentro de los tejidos, ¿ya, chicos? Mayor de 30 milímetros de mercurio. Esto que genera la compresión de nervios y la compresión de vasos sanguíneos. Lo que va a generarse es que se produzca un dolor intenso mucho más de lo que estaba afectándose en la fractura, ¿ya? O también puede desarrollar anestesia. De un momento a otro ya no siente dolor y tú dices, ah, bacán, ya no siente, ¿no? Pero revisa si tiene síndrome compartimental. ¿Qué más? Aparece cianosis periférica, ¿sí? Aparece cianosis periférica. Y el pulso no necesariamente está disminuido, ¿sí? Ni tampoco está ausente, ¿ah? No debe de estar ausente el pulso, ¿sí? El pulso es lo último que se pierde en un síndrome compartimental agudo. Lo que aparece es parestesias o adormecimientos, dolor, cianosis. Eso de ahí tenlo presente. ¿Ya? Clínicamente, el diagnóstico es clínico, es una fractura cerrada con un gran edema que genera dolor o luego parestesia y anestesia y cianosis periférica, sospecha de síndrome compartimental agudo. Pero el diagnóstico gold estándar es con el equipo de Stryker, en donde se mide la presión intracompartimental y esta va a ser mayor de 30 milímetros para diagnosticarnos de forma definitiva este síndrome. El manejo, ¿sí? Es más que todo retirar si es que se encuentra con manejo ortopédico mediante vendas o yesos, ¿sí? Elevar ya el miembro afectado y hacer una fasciotomía, ¿ya? Hacer una fasciotomía, ¿ya, chicos?
Otras complicaciones agudas tenemos la embolia grasa. La embolia grasa se debe a alguna fractura de huesos largos. La principal causa es la fractura de fémur. Al desarrollar una fractura de fémur, se puede desprender médula ósea amarilla, o sea, tejido adiposo, y se mete hacia las venas, ¿sí? Venas, acuérdate, venas. Entonces, en un lapso de 24 horas a 72 horas, el paciente presenta una tromboembolia grasa pulmonar que se va a manifestar con disnea aguda, alteración del estado de conciencia, porque también puede haber una embolia más que todo cerebral, grasa, ¿ya? Y múltiples petequias también en el tórax y conjuntivas producto de esta embolia grasa, ¿ok? Y el patrón clásico de la embolia grasa es tormenta de nieve, ¿sí? Tormenta de la nieve. Ya, entonces si ustedes leen ahí un caso clínico, un paciente que desarrolla una fractura de fémur que al día siguiente o en 2 días desarrolla disnea, etcétera, en la radiografía se observa tormenta de nieve, sospecha de embolia grasa. Luego tenemos la tromboembolia ya venosa, ¿no? Embolia grasa, sino más que todo tras la inmovilización de un miembro inferior, ya chicos. Más que todo en pacientes ancianos con múltiples factores de riesgo para trombosis venosa profunda. Esto desarrolla en trombosis venosa profunda, ¿no? Un paciente que asimétricamente el lado de la fractura que está inmovilizada desarrolla mayor edema, ¿sí? Hace signo de Hoffman positivo, ¿ya? Esos pacientes eh, van a tener riesgo de tromboembolia venosa. Entonces, ¿cómo yo prevengo esto? Con medidas físicas, movilizar de forma precoz, que no sea una inmovilización prolongada en el paciente. Se puede utilizar medidas de compresión y anticoagulación profiláctica con enoxaparina. Ya chicos, con enoxaparina. ¿Ya? Recuerden que la enoxaparina cuando se da cada 24 horas es dosis profiláctica, así que hay que darle subcutáneo cada 24 horas. Cuando sea cada 12 horas es manejo ya terapéutico. ¿Sí? Y luego tenemos las lesiones neurovasculares que va a depender mucho con el tipo de fractura. Un ejemplo, ¿no? La fractura del húmero se asocia con lesión del nervio radial. Y la lesión del nervio radial me va a llevar una mano en péndula, a una falta de fuerza en las extensiones de la mano, o sea, en los músculos extensores de la mano, por lo que la mano va a estar flexionada y no se va a poder hacer una dorsi extensión de la mano. ¿Ya? Siempre y cuando esto va a depender del tipo de fractura y su localización, que vamos a verlo con los temas más específicos, ¿no? De miembro inferior y miembro superior. Las complicaciones crónicas tenemos la pseudoartrosis, ¿sí? La pseudoartrosis es cuando se desarrolla una mala consolidación, va a haber una separación, ¿sí? Más que todo se da por un retraso en la formación del callo óseo más de 9 meses. Esa es la teoría. Entonces, ¿qué se genera? Una falsa articulación. O sea, ambos segmentos, como no estuvieron en contacto, no desarrollaron un buen hematoma, no desarrollaron un buen callo blando y peor aún, un callo óseo. Entonces, lo que hacen es quedarse en callo blando ambas partes y formar cartílago y alino y desarrollar una nueva articulación que se conoce como pseudoartrosis. Y más que toda esa articulación eh, no tiene líquido sinovial, ¿sí? Es hueso, ya chicos. Por eso es una artrosis, o sea, más que todo porque es degenerativo, no hay líquido, ¿ya? Más que todo esto se va a asociar a los factores que retrasan la consolidación que hemos visto, ¿no? Desnutrición, uso de corticoides prolongados, diabetes, tabaquismo. Esto genera una deformidad y un dolor leve en la zona, ¿ya? Puede ser asociado a una inadecuada inmovilización, hipertróficos,
Puede ser atrófico cuando se asocia una excesiva atracción cutánea o transesquelética, ¿ya? O puede ser flotante asociado a osteomelitis. Luego tenemos la necrosis avascular traumática. La necrosis avascular traumática se debe a una fractura que lesiona un vaso de un hueso, de un segmento de hueso que solamente tiene circulación terminal. Un ejemplo, la cabeza femoral, la cabeza humeral, el cuerpo del astrágalo o el escafoides, ¿sí? Estos cuatro huesos y sus segmentos específicos son los más comunes en desarrollar necrosis avascular. Y para terminar tenemos la distrofia de Sadek, ¿sí? La distrofia de Sadek es una distrofia simpático refleja. Se va a producir, ¿ya, chicos? Ante una respuesta mantenida del sistema nervioso simpático ante una inmovilización prolongada y muy compresiva. Ya, chicos, o sea, en otras palabras, las férulas, los yesos que comprimen mucho un segmento, puede activar el sistema perdón, simpático de forma mantenida. Esto desarrolla mediante fases, un ejemplo, de 2 a 3 meses, paciente refiere dolor intenso, eh, se observa como un enrojecimiento del segmento con edematón, ya con edema, y un aumento del sudor, ya, chicos, pero la radiología está normal. La fase distrófica de 3 a 6 meses existe contracturas fijas y aparece osteoporosis parchado moteada. En la fase atrófica aparece ya osteoporosis difusa. Con respecto a las luxaciones o dislocaciones, se definen como un desplazamiento del hueso del lugar donde se articula. ¿Ya? Puede ser el proximal o el hueso distal, ¿no? Pero de esa articulación formada por dos huesos, más que todo, uno de ellos se sale o se desplaza de la articulación, se llama luxación. ¿Ya? A nivel epidemiológico, la luxación anterior del hombro es la luxación más frecuente en el mundo. En niños, la luxación del codo posterior. Clínicamente presentan dolor intenso, disfunción o impotencia funcional del segmento corporal afectado y la deformidad a nivel de la piel, ¿no? Que se puede observar un ejemplo en la imagen que están viendo ahí. El manejo de una luxación es netamente ortopédico en su mayoría. También depende mucho de la luxación. Luxaciones muy graves o que se asocian con fractura, tienen que ser operadas, ¿ya? Pero si hablamos de luxaciones sin fractura, que no sean tan desplazadas, el manejo es ortopédico. Es así, sí o sí se tiene que hacer reducción precoz de la luxación, porque si pasan varias horas, varios días sin hacer una reducción, o sea, en otras palabras, reducción, ¿qué es? Colocar en su lugar, en otras palabras, ¿ya? Puede darme complicaciones la luxación. Ya, una artrosis, un ejemplo post-luxación, ¿sí? Con respecto a la inmovilización, esto debe ser durante unas 4 semanas en el miembro superior y unas 5 en el miembro inferior, ¿no? Y siempre con su medicina física y de rehabilitación para recuperar el movimiento. También en las fracturas, también acá en los esguinces y también en las luxaciones. Con respecto a esguinces, en otras palabras, son rupturas parciales o completas de los ligamentos, ¿sí? El ligamento más esguinzado es el ligamento peroneo astragalino anterior, más que todo en mujeres cuando caminan con tacones y ¡pum! Se le doble el tobillo. Cuando se doble el tobillo y se hematizan, esa es la rotura del ligamento peroneo astragalino anterior, ¿no? Ya, chicos. Grados, tenemos 3 grados. Grado 1, ¿sí? Es un paciente que tiene una lesión de esguince, pero esta lesión de esguince, más que todo en la imagen, en la clínica, solo me dan un dolor leve, ¿sí? Por lo que el manejo simplemente se basa en un vendaje compresivo y analgésicos,
¿ya? Más que todo eso, en conjunto un reposo, hay inmovilización, aplicación de hielo frío, local, ¿ya? Y también los esguinces se manejan con antiinflamatorios y corticoides como diclofenaco y dexametasona cuando el esguince llega en el momento de emergencia, ¿no? Recuerda que solamente los grados 3, donde existe una ruptura completa del esguince, se maneja con cirugía, ¿sí? Con cirugía, ¿ya? Eso serían todo, chicos. Nos vemos en una siguiente clase.